Se nos pide que calculemos todo lo crítico puntos de la función y, a continuación, determinar si cada punto representa un máximo relativo, un mínimo relativo o un punto de sillín. Para el primer paso lo haremos determinar los puntos críticos o números críticos determinando dónde los derivados parciales de primer orden son iguales a cero o no están definidos. Y luego, en el segundo paso, realizaremos la segunda prueba parcial. Comencemos por determinar todos los derivados parciales que necesitamos para los pasos 1 y segundo. Determinemos primero la parcial de f con respecto a x. Lo que significa que diferenciamos f de x, y con respecto a x, tratando y como una constante. Porque nos estamos diferenciando con respecto a x, tratar y como la constante, podría ser útil escribir este último término como 6 barra y por x a la potencia de menos 1. Y ahora, diferenciando con respecto a x, tratar y como constante, tenemos la parte de f respecto a x es igual a 6x a la quinta. Más 0, y luego diferenciar 6 barra y con respecto a x. Lo multiplicamos por menos 1 y luego restamos 1 del exponente en x. Lo que nos da negativo 6 barra y por x a la potencia de menos 2. O menos 6 dividido por x cuadrado y... Recuerda, si tenemos x a la potencia de menos 2, la bajamos al denominador, cambia el signo del exponente. Y ahora vamos a encontrar el parcial de f con respecto a y. Así que ahora nos diferenciamos de x, y con respecto a y, tratando x como una constante. Por lo tanto, podría ser útil reescribir el tercer término como más 6 de octubre y a la potencia de menos 1. Diferenciar con respecto a y, la derivada de x a la sexta es 0 más 6 y a la quinta, dándonos 6 y al quinto. Y luego diferenciando 6 dividido por x, y a la potencia de menos 1 respecto a y, lo multiplicamos por menos 1 y luego restamos 1 en el exponente de y, lo que nos da negativo 6 dividido por x, y a la potencia de menos 2, o simplificadora, negativa 6 dividido por y cuadrado. Encontremos también el segundo ordenar parciales que necesitamos para realizar la segunda prueba parcial. Busquemos el segundo pedido parcial con respecto a x, lo que significa que diferenciamos el primer orden parcial con respecto a x de nuevo. Así que, de nuevo, podría ser útil escribir este segundo término como menos 6 barra y por x a la potencia de menos 2. Diferenciando con respecto a x, tenemos 30x a cuarto. Y luego para el segundo término, lo multiplicamos por menos 2. Lo que nos da más 2 por 6 dividido por y, x a la potencia de menos 3. 2 veces 6 es 12. Así que tenemos más 12 divididos por x cubed y. Y ahora vamos a encontrar el parcial mixto de segundo orden, la parcial de f con respecto a x y luego con respecto a y para encontrar esta derivada parcial. Será útil escribir el segundo término del primer pedido parcial respecto a x. Como menos 6 dividido por x cuadrado, y a la potencia de menos 1. Diferenciando con respecto a y, lo multiplicamos por menos 1, que pasa a ser más 6 dividido por x veces cuadrado y a la potencia de menos 2. Dándonos 6 divididos por x cuadrada y cuadrada. Y luego también tenemos que encontrar el segundo orden parcial con respecto a y. Lo que significa que te diferencias el primer orden parcial respecto a y con respecto a y otra vez. Así que mirando el segundo término, puedo pensar que esto es menos 6 de octubre y a la potencia de menos 2. Diferenciación con respecto a y, tenemos 30 a 4. Y luego para el segundo lo multiplicamos por menos 2, lo que nos da positivo 2 veces 6, lo que sería 12 de octubre veces y a la potencia de menos 3. Dándonos más 12 divididos por y cubed. Ahora que tenemos todos los derivados parciales que necesitamos, el siguiente paso es encontrar sus números críticos, que son los valores x, y donde el primer orden los parciales son iguales a 0. Vamos a trabajar en esto en la siguiente diapositiva. Así que tenemos que resolver esto. Sistema de ecuaciones, 6x a quinto menos 6 dividido por x cuadrado y es igual a 0. Y 6 años a la quinta menos 6 dividido por y cuadrado es igual a 0. Comencemos por borrar el fracciones de ambas ecuaciones.
Para la primera ecuación multiplicaremos ambos lados de la ecuación por x cuadrado y que nos da 6x a la séptima y menos 6 es igual a 0. Vamos a seguir adelante y resolver esta ecuación para x a la séptima y, así que sigamos adelante y agreguemos 6 a ambos lados y luego dividamos ambos lados por 6. Que nos da x a la séptima y es igual a 1. Y ahora vamos a la segunda ecuación, y multipliquemos ambos lados de la ecuación por sí al cuadrado. Simplificando, tenemos 6x a la séptima. Menos 6 es igual a 0. Vamos a seguir adelante y resolver esta ecuación para x a la séptima. Así que vamos a añadir 6 a ambos lados. Divide ambos lados por 6. Que nos da x al séptimo es igual a 1. Así que seguimos intentando resolver el sistema de ecuaciones donde ahora las dos ecuaciones son x a la séptima, y igual a 1 y x, y a la séptima es igual a 1, pero probablemente podamos detenernos aquí y solucionarlo mediante inspección, donde ambas ecuaciones son verdaderas cuando x es igual a 1 y es igual a 1. Así que un punto crítico sería 1, 1. La coordenada z sería f de 1, 1. Y ambas ecuaciones también son ciertas cuando x e y son menos 1. Y, por lo tanto, el segundo punto crítico es menos 1, f de menos 1, menos 1. Vamos a buscar la función valores, o coordenada z, en la siguiente diapositiva. Ya lo he configurado hasta ahorrar algo de tiempo. Observe que tanto f de 1, 1 y f de menos 1 son iguales a 8. Recuerda, usamos la función original para encontrar estas coordenadas z. Así que los dos puntos críticos son 1, 1, 8, así como menos 1, 8. El siguiente paso es realizar la segunda prueba parcial, lo que haremos en la siguiente diapositiva. Y ya he puesto mucho de esto hasta ahorrar algo de tiempo. He copiado el segundo ordene parciales que necesitamos en la esquina superior derecha. Para encontrar d en los puntos 1, 1, 8 evaluamos los parciales de segundo orden de la fórmula para d, donde x e y son positivos 1. Y simplificando, obtenemos d es igual a 1.728. A continuación encontramos d para el punto menos 1, 8. Así que determinamos d cuando x es igual a menos 1 y es igual a menos 1, lo que también nos da 1.728. Por lo tanto, observe en ambos puntos críticos, d es mayor que 0 o positivo. El siguiente paso es encontrar el letrero del segundo orden parcial con respecto a x en 1, 1 y menos 1, menos 1. Y, de nuevo, ten en cuenta que ambos también positivo o superior a 0. Así que mirando nuestras notas, porque d es mayor que 0, y el segundo orden parcial respecto a x también es superior a 0, tenemos mínimos relativos en ambos puntos críticos. Y verifiquemos esto gráficamente. Aquí vemos el gráfico de la superficie. Observe cómo tenemos un punto bajo aquí. Si seguimos rotando la superficie, tenemos otro bajo punto del otro lado que vemos aquí. Así que este gráfico verifica que tenemos dos mínimos relativos. Sigamos adelante y resumimos nuestros hallazgos. Una vez más, tenemos un pariente mínimo en 1, 1, 8, así como menos 1, 8. Otra forma de expresar esta información sería decir, el dado función tiene un mínimo relativo del valor z o valor de función de 8 en las ubicaciones de 1, 1 y menos 1, menos 1. Espero que te haya resultado útil.